Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, en esta iglesia viva, con los amados hermanos, para poder escuchar tu palabra muy preciosa. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana hasta ahora. Nosotros somos débiles, así que siempre necesitamos tu sabiduría y poder a través de tu palabra. Por favor, danos estas buenas cosas tuyas y habrá el seminario de la Biblia en la iglesia de Lima desde 26 de junio durante una semana. Por favor, guía muchas almas perdidas en este seminario y ayúdanos para que podamos participar todos y predicar este evangelio tan precioso para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Texto principal de hoy, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Con esta historia vamos a aprender el tema muy importante. La semana pasada, a través de la historia de la mujer sunamita, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, recibimos unas enseñanzas, unas lecciones importantes sobre la verdadera paz, ¿sí? Sobre la verdadera paz de los cristianos. En esta historia se presenta el milagro de Eliseo de resucitar al hijo muerto de esta mujer sunamita. Además, en este capítulo 4, Segundo de Reyes, capítulo 4, aparecen muchos milagros realizados por Eliseo. Entonces, hoy también recibiremos unas enseñanzas muy importantes para los cristianos a través de los 4 milagros del Eliseo. 4 milagros del Eliseo, los cuales aparecen en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4. Así que el título de hoy es Los milagros del Eliseo. Los milagros del Eliseo. Se puede decir que Eliseo era un profeta el que realizó más milagros y más profecías entre los muchos profetas del Antiguo Testamento. Así como Jesús había realizado muchos milagros durante su vida pública en el Antiguo Testamento, contiene muchos milagros del Eliseo también. Podemos decir que los milagros de Jesús son un símbolo muy importante de explicar del significado de su obra de la salvación. Podemos decir de esa manera. Los milagros de Jesús son un símbolo de explicar del significado de su obra de la salvación. Todo está conectado con la salvación, la obra más importante de Jesús. Y
los milagros del Eliseo del Antiguo Testamento también tienen un significado muy importante, siendo una sombra de la obra de Jesús, o sea, un modelo de la salvación. Podemos entender de esa manera también, a través de los milagros de Eliseo, comparando con el milagro de Jesús. Todos están conectados. Especialmente aquí, en el capítulo 4, están escritos los 4 milagros sucesivamente. Todos ellos tienen enseñanzas muy importantes, obviamente, ¿no? Debido a que toda la Biblia es inspirada por Dios. Si vemos más detalladamente al contenido de este capítulo 4, podemos entender bien sobre el corazón, sobre la voluntad de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano. Si averiguamos estos 4 milagros, podemos entender, podemos encontrar que ellos son una solución de los problemas fundamentales, problemas básicos de la vida del hombre. Cada uno de nosotros tenemos los problemas fundamentales. Entonces, si vemos, al ver este milagro, 4 milagros de Eliseo, podemos entender, podemos encontrar una solución, la solución de estos problemas fundamentales de los hombres. Mire, el primer milagro que aparece en el capítulo 4 es una historia donde Eliseo salvó al hogar de una viuda, la cual estaba en una crisis en la que sus 12 hijos deberían ser vendidos como esclavos debido a su deuda. Y el texto principal que leímos al comienzo es el inicio de esta historia. Eliseo, que había escuchado esta noticia muy lamentable por la viuda, le hizo traer prestado las vasijas vacías con todo lo posible, y él lo solucionó a través del milagro que se llenó de aceite en todas estas vasijas. Aquí, segundo de Reyes, capítulo 4, aparece este primer milagro de Eliseo. Aquí, segundo de Reyes, capítulo 4, 5 a 7, dice de esa manera, les leo: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Al final, esa viuda se vendió el aceite que que pudo ganar a través del milagro del Eliseo, y pudo salir de la crisis de vender a sus 12 hijos como esclavos. Nosotros podemos recibir una enseñanza, podemos recibir una lección a través de este milagro, relacionando con nuestra salvación. Podemos recibir esta enseñanza. Acerca de ese milagro, podemos considerarlo como una sombra de nosotros, que éramos esclavos del pecado. Seremos liberados por el poder del Evangelio de Dios y recibiremos
la libertad eterna. Sí, podemos entender de esa manera al ver este milagro de Eliseo. Pensemos, ser esclavo es como ser privado de todo lo que tenemos y de nuestra libertad, ¿no? Convertirnos en una propiedad del dueño y vivir una vida miserable, dolorosa y triste. Ser esclavo tiene este significado, ¿no? Entonces, nosotros también éramos un esclavo del pecado antes de recibir la salvación. Nosotros éramos un esclavo, sí. Por lo tanto, el pecado, siendo nuestro dueño, ¿sí? Siendo nuestro dueño, nos había llevado hasta al infierno antes de recibir la salvación. Éramos esclavos del pecado. Pecado era el dueño de nosotros. Por eso, al ver este milagro, podemos entender sobre nuestra salvación antes de recibir la salvación también. Si no fuéramos liberados de este pecado, merecíamos caer al eterno infierno y recibir el eterno dolor. ¿Entienden, no? Debido a que la paga del pecado es la muerte, teníamos que pagar este pecado por nuestra muerte. Pero no podíamos hacerlo, ni teníamos ningún poder de solucionar este problema. Así como era esa viuda, la cual no tenía ningún poder de pagar su deuda. Aquí tiene este significado. Pero, así como Eliseo solucionó el problema de ella, Jesús mismo vino a esta tierra y ha solucionado perfectamente el problema del pecado del hombre, el cual los hombres por sí mismos no habrían podido solucionar. Sí, a través de este milagro podemos entender este significado de obra de Jesús. Mire, generalmente en la Biblia el aceite se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Se refiere al Espíritu Santo. El problema grave, el problema fundamental de ella se ha solucionado a través del milagro de llenar de aceite en las vasijas vacías, ¿no? Por lo tanto, ella podía vivir la nueva vida con sus hijos por vender tal aceite, ¿no? Y también lo han comido directamente ellos. Así como en el momento en que creemos y aceptamos el Evangelio de la gracia de Dios, el Espíritu Santo entró en nosotros y a partir de este momento vivimos la vida recibiendo el poder de tal Espíritu Santo. Lo podemos llamar como la vida cristiana, ¿sí? Somos cristianos y así estamos viviendo esta vida cristiana recibiendo el poder del Espíritu Santo. El problema que estaba experimentando la viuda es el problema humano más fundamental, más importante. Es decir, se refiere a la cuestión de si volverse el que es liberado o esclavizado. Este tipo de problema es el problema fundamental, más esencial, más importante de los hombres. El contenido del primer milagro del Eliseo, el cual se mostró en el capítulo 4, es la solución del problema fundamental del hombre, el cual, si ser el que es liberado o esclavizado del pecado. Entonces, podemos decir que esto tiene un significado muy importante, siendo una sombra
de la obra de Jesucristo para nuestra salvación. Nuestra salvación. Está conectado directamente. Mire, busquemos la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 7. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 7. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí la Biblia explica muy claramente sobre la salvación, sobre muerte. Mediante del evangelio de la salvación, o sea, la muerte de Jesús en la cruz, ya se ha pagado todos nuestros pecados y fuimos liberados del esclavo del pecado. Es decir, así recibimos la salvación. Éramos esclavo del pecado, ¿no? Pero a través del evangelio, a través de la muerte de Jesucristo, fuimos liberados de este destino, de este estado como esclavo del pecado. Así recibimos la salvación. Este primer milagro del Eliseo, del capítulo 4, tiene este significado. Y el segundo, hoy vamos a averiguar 4 milagros de Eliseo, aquí en capítulo 4. Segundo milagro es lo que Eliseo salvó al hijo de la mujer sunamita, el cual había muerto. ¿Sí? Esta historia aprendimos semana pasada, ¿no? Aquí, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32, 35, aparece esta historia. Aquí les leo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Una historia muy maravillosa, ¿no? Esta historia también podemos decir que es una solución del problema fundamental, problema importante, el cual un hombre no puede solucionar por sí mismo. El hombre no puede solucionar, nunca. Ninguna persona en este mundo puede solucionar el problema de la muerte. Sí, ninguno. Nadie. Debido a que el manantial de la vida está en Dios, como dice la Biblia. Por eso, no se puede solucionar este problema de la muerte sin la intervención de Dios. Sin Dios. Se puede decir que este segundo milagro también simboliza la obra de la salvación de Jesucristo a través de Eliseo. Segundo milagro también tiene este significado. Está conectado todos. Jesús salvó a unos muertos en el Nuevo Testamento. Jesús también salvó a unos muertos durante su vida pública. Este milagro también está conectado
con esta enseñanza, ¿no? Por ejemplo, como sabemos, Jesús salvó a los muertos. Por ejemplo, al hijo de la viuda de la ciudad de Naín y a la hija del principal de la sinagoga, Jairo, y también a Lázaro, quien estaba muerto por 4 días. Sabemos estos milagros, es muy famoso, ¿no? Así, Jesús mostró a las personas que Él en sí es un ser quien puede solucionar el problema eterno de la muerte del hombre a través de su milagro. Únicamente Jesús es Dios. La manantial de la vida está en Dios. Jesús es Dios. Entonces, Él mostró a través de su milagro, Él mostró, Él en sí mismo es Dios, ¿no? Salvador, a través de su milagro, que salvó a los muertos. Este milagro tiene este significado muy importante. Únicamente Jesús, únicamente Dios puede solucionar el problema fundamental, el problema más importante de los hombres, a través de su milagro, que salvar a muertos. Él mostró su ser como Salvador. Por eso, mire, Efesios capítulo 2, versículo 1, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, a pesar de que un versículo muy corto, ahí tiene mucho significado, explicando sobre el poder de Dios. Sí, únicamente Dios, únicamente Jesús, únicamente el Señor puede salvar a los muertos físicamente, espiritualmente. A través de este milagro físico podemos ver un milagro eterno, milagro espiritual. Entonces, a través de este segundo milagro del Eliseo, podemos entender que la solución del problema fundamental del hombre está solamente en las manos de Dios. Y el tercer milagro de Eliseo es salvar a los hombres quienes comieron la comida que tenía un veneno de la muerte. Este milagro también está conectando con un significado muy importante. Mire, en aquellos tiempos había gran hambre en la tierra. Y un hombre trajo una parra montés e hizo como una sopa con ella para comer juntos con los hombres. Pero el veneno se esparció por esta comida y los hombres estaban en peligro de morir. Sale esta historia también en el segundo de Reyes capítulo 4. Pero en ese momento Eliseo apareció una harina en esta olla y desintoxicó el veneno. Por eso los salvó a ellos de la crisis de la muerte. También salió este milagro. Mire, segundo de Reyes, capítulo 4, 40 y 41, dice así, les leo: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina.
y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Así solucionó este problema muy grave. Esto también milagro que hizo Eliseo en el segundo de Reyes capítulo 4. Tercer milagro. Esto también se puede decir que es un milagro relacionado con el problema fundamental de la muerte, el cual hemos visto anteriormente, continuamente, ¿no? Los dos milagros también tienen este significado. Tercer milagro también, una solución del problema fundamental de la muerte, igualmente. Incluso en ese momento también, si no fuera por el milagro del Eliseo, todos los que habían sido envenenados no habrían escapado del destino de la muerte, ¿no? Antes de ser salvos, nosotros, ¿sí? Antes de ser salvos, nosotros también éramos adictos al veneno del pecado. Y así estábamos destinados a morir antes de recibir la salvación. No podíamos solucionar este problema fundamental, este problema de la muerte. No podíamos solucionar por nuestros poderes, nuestra capacidad. No tenemos ninguna capacidad de solucionar este problema fundamental de la muerte. Cuando se difundió el Evangelio de Jesucristo sobre nosotros, la palabra de la verdad, el veneno del pecado desapareció. Sí, por la palabra del Evangelio de Jesucristo, sobre nosotros se difundió y el veneno del pecado desapareció. Entonces, podemos decir que este Evangelio es un antídoto, ¿sí? Antídoto eterno para nuestro espíritu. A través de este milagro podemos entender sobre la obra de Jesucristo. Es un milagro más grande, ¿no? Por eso aquí, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice de esa manera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte. La Biblia dice así, es verdad. Quitó la muerte, Jesucristo, por su palabra, por su Evangelio. Se puede decir que el único ser quien puede resolver nuestro problema de pecado y darnos la vida eterna es solo Jesucristo, solo Jesucristo, solo el Evangelio, su Evangelio. Asimismo, podemos ver que el tercer milagro del Eliseo también está relacionado con la obra de la salvación de Jesucristo, ¿no? Y por último, Eliseo hizo un milagro de poder comer 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga con 100 personas. 100 personas. Aquí también, segundo de Reyes capítulo 4, aparece este milagro. Cuarto milagro. Si vemos el versículo 38, podemos saber que había una gran hambre en este momento y muchos estaban pasando las dificultades por este problema del hambre. Cuando todo el mundo estaba luchando sin nada para comer, una persona trajo 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Pero esa cantidad era imposible de comer para 100 personas. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Solamente 20
panes, pero para 100 personas, imposible, ¿no? Sin embargo, Eliseo resolvió este problema con su milagro maravillosamente, ¿sí? Este cuarto milagro aparece aquí en este versículo. Aquí, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Aquí les leo. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. A la palabra de Jehová. La comida está relacionada con la vida, obviamente, ¿sí? Sin comida no podemos vivir. La comida es muy importante para la vida. Está relacionada con la vida, esta comida. Sin comida eventualmente moriremos, obviamente. En este momento, cuando muchas personas padecían mucha dificultad por gran hambre, el poder de Dios resolvió este problema que los humanos no habían podido resolver. En este milagro aparece este poder de Dios. No es una capacidad humana que 100 personas puedan comer de 20 panes de cebada y sobrarán. Eso no es una capacidad humana. En otras palabras, se puede decir que el milagro de Eliseo no fue realizado por el poder de un hombre Eliseo, sino que el poder de Dios se manifestó a través de un hombre. Poder de Dios, obviamente. Aquí, en el versículo 43 dice, mire, así ha dicho Jehová, ¿sí? Ha dicho Jehová. La palabra de Jehová está mencionando esta frase. Entonces, podemos saber que todos los problemas se resolvieron con el poder de Dios. Obviamente, con el poder de Dios. Todos los problemas presentados en el capítulo 4 eran los más fundamentales, más importantes de los seres humanos, ¿no? Los problemas de la muerte. Los problemas fundamentales, esenciales. Es decir, eran los problemas relacionados con la vida directamente. Y que los humanos no podían resolver por sí mismos, ¿no? Entonces, solo Dios lo solucionó. A través de estos milagros podemos entender en este significado. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar a través del milagro de Eliseo es el poder de Dios. Y también tenemos que conocer que ese poder de Dios siempre quiere solucionar nuestros problemas fundamentales de la vida. Siempre. Debemos entender esto a través de estos milagros. Entonces, pensemos ahora, ¿cuál es nuestro problema más fundamental de la vida? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cuál es el problema más fundamental de mi vida? ¿Pagar una deuda? ¿Comer los panes? ¿Qué problema es fundamental de ustedes? ¿Ganar mucho dinero? ¿Disfrutar la vida? ¿Saliendo a la fiesta? ¿Qué es el problema más fundamental de su vida?
es el problema de la muerte. Sí, obviamente. Debemos pensar en esto. Aquí, todas las personas van a morir, pero esta es la verdad. Es decir, el problema más fundamental es el problema de la muerte, el problema del pecado, ¿sí? El problema del pecado de nuestro espíritu. Busquemos la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27, un versículo muy importante. También varias veces aprendimos en la iglesia. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es una mentira? Es una verdad. No hay nadie en este mundo que pueda solucionar este problema de la muerte, este problema de juicio. Nadie. Sin embargo, la Biblia dice que este problema está establecido para los hombres. Está establecido para los hombres. La Biblia dice así, la palabra de Dios dice así. O sea, Dios dice así. Es decir, desafortunadamente, éramos los que teníamos el problema del pecado más fundamental y fatal que no podíamos resolver por nosotros mismos. Por lo tanto, se puede decir que nosotros como esclavos del pecado éramos adictos al veneno de este pecado y nos convertimos en almas hambrientas sin comer el alimento de la vida, que caerán al destino de la muerte eterna, la cual es el eterno infierno. ¿Sí? Esto era un problema que los humanos no podían resolver por sí mismos, como les dije repetidamente, ¿no? Es por eso que Jesucristo vino a esta tierra y resolvió todos estos problemas de una vez a través del Evangelio de la luz, de la cruz. Es decir, si vemos los 4 milagros de Eliseo, podemos encontrar que todos ellos tienen un significado muy importante que simboliza la obra de la salvación de Jesucristo, la cual es el Evangelio, ¿no? Están conectados directamente con el Evangelio. Estos milagros de Eliseo parecen haber resuelto el problema fundamental del cuerpo humano superficialmente, pero si podemos ver la cruz de Jesucristo, más allá de eso, podríamos entender cómo el Señor está llevando nuestra vida según su buena voluntad. En otras palabras, si primero resolvemos el problema del espíritu, entonces podemos entender que la providencia y el poder de Dios pueden resolver suficientemente estos problemas prácticos del cuerpo y de la vida cotidiana. Podemos entender de esa manera. Por eso, primeramente debemos resolver el problema fundamental del espíritu, el problema del pecado, el problema de juicio. Después de esto, Dios también puede solucionar, puede resolver suficientemente los problemas prácticos. Debemos pensar bien el orden, ¿no?
Lo más importante es el problema invisible, problema del espíritu. Esto podemos decir que es el milagro de Dios, verdadero milagro de Dios. Pero lo más importante es el orden del milagro, ¿sí? Orden del milagro. Es decir, debemos entender que los milagros de Jesús y de la Biblia no se enfocan primero en el problema del cuerpo, sino en la voluntad de Dios, el perdón de los pecados y el Evangelio. ¿Entienden? Esto es el orden. Esto es el orden bíblico. Y a través de los milagros del Eliseo que aprendimos hoy, debemos darnos cuenta de en qué orden y principio Dios le bendice a nuestra vida. Sí. Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2, busquemos. Tercera de San Juan, capítulo 1, 2. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un versículo muy importante. Debemos ver bien, debemos pensar bien el orden. Así como prospera tu alma. ¿Qué significa? Esto es el primero. Este es el orden bíblico de la bendición y también el orden de mirar a Jesús y los milagros en la Biblia. ¿Sí? Las personas buscan algunos milagros en la iglesia, mirando algunos eventos, un milagro. Si las personas les gustan ver un milagro, experimentar el milagro, físicamente, humanamente, carnalmente, solucionando un problema cotidiano, vida cotidiana, un problema físico, pero no pueden ver ser prosperado los almas, el alma, ¿no? El espíritu. Esto es el primero. Dice, así como prospera tu alma, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El orden es así como prospera tu alma es el primero. Y después todas las cosas y tengas salud. Pero lamentablemente muchas personas piensan al contrario. ¿Entienden? Al contrario. Quieren recibir una bendición de la vida cotidiana, de todas las cosas. Teniendo salud. Sí, eso también muy importante. Pero la Biblia dice, así como prospera tu alma espíritu. Primero, debe recibir la bendición en alma espíritu. Así como prospera tu alma, también seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Este es el orden bíblico. Si comprendemos bien acerca de este principio, podemos pedir las bendiciones ante Dios de manera más digna, de manera más adecuada. Y también podemos llevar una vida cristiana bien organizada según el orden de Dios. Dios también quiere bendecir a nuestra vida cotidiana también, nuestra vida física también. Pero el orden es así. Primero su espíritu. Si vivimos bien tal vida de esta manera, ordenadamente, bíblicamente, ciertamente sea una vida bienaventurada, verdaderamente como un milagro todos los días. A través de los milagros de Eliseo podemos entender una vida maravillosa como un milagro todos los días. Podemos vivir de esa manera si vivimos adecuadamente ante Dios. Como fue anunciado, el seminario de la Biblia se realizará a partir del día 26 de junio durante una semana. Voy a predicar
en la iglesia de Lima y los hermanos de Chimbote participarán por mediante Zoom, como fue anunciado. Aquí, todos los participantes. En este seminario vamos a averiguar esta verdad nuclear de la Biblia, la cual aprendimos hoy, sobre los milagros. Es decir, encontraremos la respuesta fundamental, la cual, como los pecadores que merecen morir para siempre a causa de sus pecados, pueden ser salvos, pueden recibir la salvación, pueden obtener la vida eterna. ¿Cómo solucionar? Vamos a solucionar este problema. Vamos a tener la respuesta correcta. Vamos a ver un milagro verdadero. Hoy están asistiendo aquí muchos familiares, muchos conocidos de los hermanos. Hoy están invitando muchos, ¿no?, para participar en la reunión aire libre. Y quiero decirles que este es el mensaje más importante que entrega nuestra iglesia. Sí. El verdadero milagro, escuchen por favor, escuchen bien. El verdadero milagro del que habla la Biblia es el recibir las almas que están muertas a causa de sus pecados. El verdadero milagro del que habla la Biblia es el revivir, sí. El revivir las almas que están muertas a causa de sus pecados. Esto es el milagro verdadero. No es un milagro ser sanado, hablar en lenguas, cantar himnos emocionantes u obtener bendiciones carnales. No, nuestra iglesia no hace estos eventos, no. Y no hay razón para hacerlos, no. Incluso si una persona que cura milagrosamente, pero él ciertamente morirá algún día en el futuro. Sí, a pesar de que fue sanado, pero él ciertamente morirá un día. Y si no se salva él, lamentablemente caerá al eterno infierno. La Biblia dice así. Sin embargo, los que verdaderamente han recibido la salvación en su espíritu son los que han sido sanados de sus enfermedades espíritus, no las de sus cuerpos. Y eso es un verdadero milagro eterno. Nuestra iglesia enseña este tema en este seminario de la Biblia. Pensemos, el hecho de que alguien haya comprado un buen reloj no significa que haya comprado incluso un buen tiempo, ¿entienden, no? No es importante solo tener un buen reloj, no intentamos solo tener un buen reloj, sino debemos ser una persona que tiene un buen tiempo. Es decir, no debemos buscar un milagro visible, sino buscar el milagro invisible, que es la salvación. Podemos experimentar este milagro en ese seminario de la Biblia. Voy a orar que todos los participantes que asisten aquí hoy pueden participar también todo en este seminario y recibir el milagro verdadero, recibir el milagro eterno que es la salvación, que es el regalo verdadero de la salvación. Amén. Amén. ¿Nadie? Amén. Muchas gracias. Ok. Hoy terminamos hasta aquí y vamos a orar. Vamos a orar juntos. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad de
aprender tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Desde 26 de junio habrá el Seminario de la Biblia en Lima y nosotros participaremos por mediante Zoom. Así que ayúdanos para poder invitar a muchas almas perdidas en este seminario con todo nuestro corazón anheloso. Y hoy tendremos la reunión aire libre después de este culto con todos los hermanos y sus invitados. Así que ayúdanos para que podamos tener un tiempo muy hermoso en Cristo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de todos estos momentos preciosos. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.